próximo martes se cruza con el tema de la acreditación de SINDA. Saben que estamos en un proceso de acreditación internacional. Y justo el próximo martes, a la hora de la clase, tengo ese proceso. Así que he estado coordinando con Micaela, la delegada, para adelantar la clase teórica vía virtual. Podría ser el día sábado antes del mediodía probablemente, ¿no? Ya lo estamos coordinando para poder adelantar la clase teórica. Vamos a tener el día de hoy la segunda clase de lo que son principios de antibiótico-terapia, donde vamos a hablar de los principales grupos de antibióticos, ¿no? Ya que en la clase anterior vimos los conceptos básicos de farmacocinética, farmacodinamia y algunos también conceptos de resistencia bacteriana, ¿no? Ahora vamos a presentarles los antibióticos en general, los principales grupos, y en la última clase vamos a ver la aplicación en las infecciones más frecuentes. Llámese neumonía, infección urinaria, infección de piel y partes blancas. Entonces vamos a ver el día de hoy lo que es penicilinas, cefalosporinas, carapenémicos, macrólidos, fluoroquinolonas, aminoglucósidos, clindamicina y vancomicina. Como ven, obviamente no son todos los antibióticos, ¿no? Es imposible que les enseñe todos los grupos en una sola clase, no son los principales. De esto lo que vamos a ver el día de hoy es mecanismos de acción, mecanismos de resistencia, de forma resumida, en algunos casos cómo se especifica, conceptos individuales de PK, PD, reacciones adversas principales. De los RAM sobre todo tienen que acordarse lo que son los principales, ¿no? Y lo que son las indicaciones y aspectos de acción. Ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de antibióticos cubren la gran mayoría de gérmenes, lo cual no quiere decir que todos los antibióticos se usen para todos los gérmenes, ¿no? Por ejemplo, los carapenémicos me pueden cubrir gram positivos sensibles, estafilos sensibles, lo cual no significa que lo voy a usar para cubrir estafilococcus aureus, sino que cada grupo de antibióticos se reserva para una indicación específica, ¿no? Para gérmenes específicos, y evitar tocar innecesariamente a otros gérmenes sensibles y así generar resistencia, ¿no? Entonces, cuando ustedes revisan el espectro de los antibióticos van a ver que tocan varios gérmenes, lo cual no quiere decir que lo voy a usar para todos esos gérmenes, sino precisamente para un grupo. Y no para todos, no para los más sensibles, porque yo quiero evitar generar resistencia justamente, ¿no? Vamos a ver primero lo que son las penicilinas. Ustedes saben que las cefalosporinas, penicilinas, carbapenems y azonan son antibióticos betalactámicos, porque comparten una misma estructura. Se diferencian entre ellos entre las cadenas laterales. Y como son de un mismo grupo, penicilinas, cefalosporinas, carbapenems, azonan, pueden haber reacciones adversas cruzadas entre ellos, pero no necesariamente es la regla. Por ejemplo, un paciente con alergia a penicilina tiene una reacción cruzada a cefalosporinas de más o menos 5 a 10%, 5%. Una reacción cruzada con carapenémicos de 1%, y una reacción cruzada casi inexistente con lo que es astreonal. O sea, la alergia a los betalactámicos no es algo universal que se comparte, ¿no? ¿Cómo actúan estos antibióticos, penicilinas, inhibiendo la síntesis de la pared celular? Y eso ya lo conocen, la síntesis de los peptidoglucanos. Los mecanismos de resistencia principales van a ser la producción de beta-lactamasas. En la clase anterior ya vimos las enzimas llamadas beta-lactamasas, ¿no? Había varios grupos, A, B, C, D, ¿no? Hay de las más simples, y las más simples son llamadas penicilasas. Las más avanzadas son las cefalosporinasas, y las recontra más avanzadas, ¿cuáles son? Las carbapenemasas. Entonces, los gérmenes comúnmente han ido evolucionando y se han vuelto resistentes, primero produciendo penicilasas, cefalosporinasas, carbapenemasas, y así. Y para cada ese punto de evolución de los gérmenes ha habido ciertas soluciones que se han planteado. Las penicilinas han ido evolucionando en generación para cubrir justamente esos mecanismos de resistencia, hasta que ya no se pudo y tuvieron que pedir nuevos antibióticos. También tenemos lo que son modificación de las proteínas fijadoras de penicilinas en sí. Hay varios mecanismos de resistencia, pero los dos principales son los de acá. Para cada grupo de antibióticos les estoy también elaborando un resumen a modo de
flashcard para que lo tengan, donde se ve lo que es el mecanismo de acción, inhibe lo que es la síntesis de la pared bacteriana, mecanismos de resistencia. Acá tiene la clasificación principal, concepto de farmacogenética, farmacodinamia, y se van a dar cuenta todo lo que está en verde, como está acá, son los antibióticos que cubren Pseudomonas aeruginosa. De las penicilinas, las que son antipseudomónicas son las de tercera generación. La piperacilina y la ticarcilina. Esos puntos vamos a tocarlos también a continuación. Cuando vean acá ese reloj, significan antibióticos tiempo dependientes, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que tienen que estar la mayor cantidad del tiempo por encima de la concentración inhibitoria mínima. La clasificación de las penicilinas, las primeras que salieron fueron las penicilinas naturales, la penicilina G, que se da por vía parenteral, endovenosa y intramuscular, y la penicilina B, que se da por vía oral. Principalmente que gérmenes cubren gram positivos, pero sensibles, no recontrasensibles, no productores de beta-lactamasas, ¿no? También cubren algunos anaerobios y también Neisseria, que es un coco gram negativo. ¿Okay? Penicilina G es parenteral, intramuscular endovenosa, y penicilina B chica, V, es por vía oral. Pero ¿qué pasó? Los gérmenes evolucionaron y comenzaron a producir beta-lactamasas. ¿De qué tipo? Penicilinasas. Entonces sacamos antibióticos resistentes a esas enzimas. ¿Cuáles? Diclofacilina y oxacilina, que también son de este grupo de antibióticos. Penicilinas, pero con digamos, un espectro mayor, ¿no? Son más estables frente a esas enzimas que hidrolizan a las penicilinas. Por ejemplo, ¿qué gérmenes comenzaron a producir esas enzimas? Especies de estafilococos. Los estafilococos moscas se volvieron resistentes a la penicilina común y corriente y comenzaron a producir beta-lactamasas simples, ¿no? Penicilinas. Entonces, ¿qué sacamos? Diclofacilina, oxacilina. Por eso que son de elección para estafilococo aureus sensible a las penicilinas. La diclofacilina se da por vía oral y la oxacilina se da por vía endovenosa. Hay otros antibióticos también, pero que no están disponibles actualmente. Por ejemplo, la meticilina se usa solamente con fines de investigación para ver la sensibilidad, ¿no? Y acá, por ejemplo, cuando el estafilococo es resistente a estas penicilinas de espectro ampliado que llaman diclosa y oxa, se llama estafilococo meticilino resistente. Yo cojo como patrón a la meticilina de este grupo de antibióticos. Entonces, un estafilococo meticilino resistente, el MARSA, ya no puedo usar estos, pues, ya no puedo usar las penicilinas, puedo usar vancomicina, como vimos la clase anterior. Luego tenemos otro grupo que son las aminopenicilinas. Y las aminopenicilinas, las conocen ustedes, AMP y amoxi, que se dan por vía oral. La ventaja es que ampliado su espectro contra gram negativos. O sea, estas de acá también me pueden cubrir enterobacterias, tipo E. coli, por ejemplo. E. coli. Y esquemas antiguos de antibióticos usaban amoxi para manejo de infección urinaria. Cosa que ahora no vas a hacer, pues. No vas a hacer eso. ¿Para qué uso aminopenicilinas? Uso para manejar estreptococos. Este es un ejemplo, como yo les digo, o sea, no significa que todo lo que cubre un antibiótico va a ser aplicable a todos esos gérmenes. Yo los dirijo para un grupo especial de gérmenes porque probablemente un grupo ya ha hecho resistencia o quiero evitar generar resistencia. Pero estos fueron utilizados en su tiempo por eso, ¿no? Porque tenían cobertura para gram negativos. Luego hay otro grupo de antibióticos penicilinas que son las penicilinas de tercera generación. Las de tercera generación son las ureidopenicilinas y las carboxipenicilinas. ¿Cuáles son los sobrevivientes de estos antibióticos? La piperacilina. Pero la piperacilina la juntamos con un inhibidor de beta-lactamasa, que es el tazobactam. Y la utilidad de ese antibiótico es que es una penicilina antipseudomónica. Las penicilinas en sí van a cubrir bien los gram positivos, sensibles sobre todo. Y esta, por ser una penicilina, obviamente me va a cubrir gram positivos sensibles. Pero voy a usar piperacilina tazobactam para cubrir celulitis por estafilo. No, ¿no es cierto? No. Voy a reservarla para qué? Pseudomonas, gram negativos y anaerobios.
es un antibiótico antipseudónico. Otro ejemplo, para que no le creas a toda la lista de lo que ocurre un antibiótico. Yo lo voy a usar para gérmenes específicos, ¿no? Para evitar crear resistencia. Este otro antibiótico, la ticarcilina, tiene acción sobre todo antipseudónica, pero acá no está disponible. Entonces, más o menos para que vean la diferencia entre las penicilinas. Algunos conceptos farmacocinéticos y farmacodinámicos. Por ejemplo, la penicilina G y las de tercera generación no tienen absorción oral, o sea, no tienen buena biodisponibilidad, por eso que se dan por vía parenteral. Pero ¿qué penicilinas tienen buena biodisponibilidad bioral? Las aminopenicilinas, como amoxicilina, ampicilina, aunque esa también se modifica con los alimentos. Y en las penicilinas naturales, la penicilina V, B chica, ¿no? La penicilina B chica, comercialmente la conocen como la megacilina. La megacilina que venden en la farmacia. Se puede usar para gram positivos, infecciones por estreptococos. Tiene un buen volumen de distribución, o sea, se distribuye bien a los tejidos, pero también se distribuye bien en el torrente sanguíneo. Y los beta-lactámicos en general tienen la propiedad de atravesar la barrera hematoencefálica, pero meninges inflamadas. Mira, el primer día de tratamiento de la meningitis penetra bien. Pero conforme la meningitis va curando, va mejorando, la penetración es mucho menor. O sea, que un antibiótico me llegue a las meninges, me llegue al LCR es difícil. Pero los beta-lactámicos lo pueden hacer. En los primeros días, sobre todo, porque depende de las meninges inflamadas. Farmacocinética, metabolismo sobre todo renal, salvo la oxacilina que se metaboliza en el hígado, excreción predominantemente renal, por lo que muchas de ellas hay que corregirlas según función renal, algunas de ellas, no todas. En la farmacodinamia mencionamos que era tiempo dependiente. Cuando es tiempo dependiente, ¿qué es lo que yo quiero? Que la mayor cantidad del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima, ¿no? Por lo que tengo que dar dosis máximas o infusiones prolongadas. Ahora, este concepto de PD, de tiempo dependiente, tampoco es universal para todas las penicilinas ni los beta-lactámicos, ¿no? Sobre todo se ha probado con algunos que los vamos a mencionar. Los RAMS, ustedes conocen ya las razones de lo que son hipersensibilidad, exantema urticarias en 10% de los casos, reacción anafiláctica 0.05. Las aminopenicilinas, sobre todo, van a barrer o van a alterar lo que es la microbiota intestinal y puede hacer que un germen en especial prolifere en el inóculo, que es el Clostridium difficile. ¿Ya? Hay antibióticos que me barren a la microbiota, pero no a todos los gérmenes, ¿no? Hacen que uno, sobre todo, aumente su inóculo. Ese germen que aumenta el inóculo es el Clostridium difficile. Ahora, ¿qué penicilinas? Sobre todo las aminopenicilinas. Los antibióticos más asociados a diarrea por Clostridium son aminopenicilina, cefalosporinas y clindamicina. Me puede también dar pancitopenia, en algunos casos convulsiones, sobre todo si tengo falla renal. Cuando vean estas iniciales ESP, significa que es un RAM específico de un antibiótico. En este caso es un RAM específico de oxacilina, que me puede dar compromiso hepático. Hemos visto que en el metabolismo casi todas van por vía renal, se metabolizan por vía renal, menos la oxa que se metaboliza por vía hepática. Esta es una ventaja, por ejemplo, la oxacilina no la modifico según la función renal, pero podría modificarla según la función hepática de ese paciente. Mencionamos que las penicilinas, metabolismo renal, excepto la oxa. Bueno y malo, ¿no? Bueno, porque la oxa en una RC estadio 5 análisis yo le doy la dosis usual y dosis máxima de oxa, ¿no? Mira, la dosis de oxa tú la vas a leer así, de 1 a 2 gramos cada 4 cada 6 horas. O sea, te dan alternativas, ¿eh? De 1 a 2 gramos cada 4 cada 6 horas. Pero tú sabes que es un antibiótico tiempo dependiente. Tiempo dependiente. Que te digo que es tiempo dependiente, ¿qué usarás? ¿1 o 2 gramos? 2 gramos. ¿Usarás cada 4 o cada 6 horas? Cada 4 horas, claro. O sea, con ese concepto, yo quiero intervalos cortos, dosis altas. Así te den las opciones. Yo elijo la dosis alta y el intervalo más corto. Esa es la aplicación del concepto farmacodinámico. Y lo bueno es que el oxa no se modifica con función renal.
Usos principales, ya saben, tú revisas y amoxicilina, ampicilina me puede cubrir E. coli, pero yo jamás voy a usar amoxi-ampi para manejar E. coli. Penicilina sobre todo uso para gram positivos, estafilo, estrepto. Excepciones, por ejemplo, son las penicilinas de tercera generación, sobre todo gram negativos resistentes, pseudomona, anaerobios. O sea, pipetazo, por ejemplo, va muy bien con infecciones intraabdominales, peritonitis, por ejemplo, porque cubre anaerobios, cubre gram negativos, cubre pseudomona, me cubre bien neumonías intrahospitalarias. ¿Qué más podría ser importante? Hay un germen que no es frecuente, pero tienen que considerarlo en algunos pacientes, que es Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes es un cocobacilo gram positivo que afecta inmunosuprimidos a gestantes y a neonatos. El antibiótico de elección para Listeria es ampicilina. Amoxi también, por ejemplo, se usa para lo que es el Helicobacter pylori en algunos esquemas. Las penicilinas naturales, por ejemplo, se usan para sífilis, ¿no? Treponema pallidum, por ejemplo, es un germen recontra sensible a penicilinas. Entonces, penicilina sobre todo para gram positivos. Luego tenemos cefalosporinas, también son antibióticos betalactámicos, ¿no? El mecanismo de acción es bastante similar, es igual, pero suelen ser un poco más estables algunas betalactamasas, a esas penicilasas, más estables. Por eso tiene mejor cobertura contra gram positivos y contra gram negativos, y algunos contra anaerobios, porque son antibióticos más estables frente a la acción enzimática que generan los gérmenes. Sin embargo, ya saben de que los gérmenes también evolucionan, ¿no? Ya no producen pues las penicilasas, ¿no? Ahora que producen cefalosporinasas, ¿no? Y las cefalosporinasas, los gérmenes que producen cefalosporinasas, ¿cuáles son? Los gérmenes bleno. Las betalactamasas de espectro extendido son las cefalosporinasas, igual a SAM6, bueno, obviamente las carapenemasas me mata penicilina, mata cefalosporinas, entre otros mecanismos de acción. Este es el flashcard para que lo tengan en cuenta. Las generaciones también están acá. Para que recuerden algunas, obviamente no están todas las cefalosporinas, ¿sabes? Les he puesto las que les suenan un poquito más. Primera generación, parenterales y orales, acá podemos mencionar cefasolina, orales, cefadroxilo. Segunda generación, parenterales y orales también. La clase anterior les mencioné un grupo de cefalosporinas de segunda generación, las cefamicinas. Aquí está la cefosictina. La cefosictina, recordarán, era un marcador, ¿no? Para ver resistencia en estafilococo marsa, por ejemplo. Era un marcador. Luego tenemos la de tercera generación y cuarta. Y acá tenemos en verde. ¿En verde qué significa? Antipseudomonas. Con las cefalosporinas hay un tema. Las primeras generaciones, sobre todo cubren gram positivos. La segunda, la tercera y la cuarta ya cubren gram negativos. O sea, la primera generación gram positivos y conforme va avanzando, cubren más gram negativos. Pero la excepción acá es ceftarolina y cetobiprol. Ceftarolina y cetobiprol lo van a encontrar como cefalosporinas de generación avanzada o de quinta generación. Estas de quinta generación, ceftarolina, cetobiprol, cubren estafilococo resistente. Son alternativas. Vimos la clase anterior. No crisada de primera línea, ¿no? Primera línea es vancomycin, nisolip, daptomicina, ¿no? Pero están ahí, me cubren estafilococo metilino resistente. Y ya mencioné en la clase anterior también que había unas nuevas combinaciones, ¿no? De nuevas cefalosporinas con nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Ya no salen. La farmacocinética, bueno, ya saben que hay variabilidad, ¿no? Por eso que hay cefalosporinas de presentación oral y otras de presentación parenteral, ¿no? Va a depender. Como buen beta-lactámico, al igual que las cefalosporinas, tiene un buen volumen de distribución. O sea, se distribuye bien a los tejidos, pero también tiene buena distribución a líquidos corporales. Como buen beta-lactámico, también penetra meninges inflamadas. ¿Quién penetra las meninges? Ceftriaxona, cefotaxima y cefepime. Ya saben que meninges inflamados, o sea, sobre todo los primeros días. La gran mayoría de cefalosporinas se excreta por vía renal. Una excepción es la ceftriaxona, que se excreta por vía biliar. Y esa es una ventaja,
Porque la ceftriaxona justamente aumenta mucho su concentración en la vía biliar. Y como aumenta su concentración ahí, es muy útil ¿para qué, por ejemplo? Para colangitis. Para colangitis. Como ceftra se concentra bien en la vía biliar, para colangitis. Por farmacodinamia son antibióticos tiempo dependientes. Los RAMS, razones de hipersensibilidad, mira, reacción cruzada con penicilina, 5 a 10%. O sea, si eres alérgico a penicilina, no significa que lo vas a hacer a cefalosporinas. La posibilidad es un 5 a 10%. Si bien estos son betalactámicos, la posibilidad de reacción cruzada no está tanto dada por el anillo betalactámico, sino por sus cadenas laterales, que los diferencian a los antibióticos. Igual, diarrea por clostridio, asociada a cefalosporinas, pancitopenia, y aquí RAMS específicos de cada antibiótico. Por ejemplo, cefepime puede ser epileptógeno, sobre todo en pacientes con falla renal, por eso hay que corregir la dosis según función renal. Ceftriaxona igual puede darme también colestasis, me puede dar aumento de presión en el árbol biliar, sin evidencia obviamente de cálculos, eso se llama pseudolitiasis. ¿Se acuerdan que es el efecto antabús? El antabús es el nombre comercial del disulfiram, ¿no? Pero pacientes alcohólicos. Claro. El disulfiram o antabús, nombre comercial del disulfiram, es un inhibidor de la aldehído deshidrogenasa, una enzima del metabolismo del alcohol. Ese antabús inhibía esa enzima y hacía que se acumule el acetaldehído en los pacientes alcohólicos. Y el acúmulo del acetaldehído producía cefalea, hipotensión, entonces malestar. Tanto malestar que el paciente rechazaba el alcohol. ¿Ya? Lo que pasa es que algunos antibióticos, algunos fármacos también tienen ese efecto de inhibición. Entonces en pacientes alcohólicos que pueden consumir algunos antibióticos específicos o algunos fármacos específicos, también se puede producir un efecto similar. Es lo que llaman efecto antabús o disulfiram. Es lo mismo, ¿ya? El disulfiram es el fármaco genérico y el antabús es el nombre comercial del fármaco. Como les dije, primera generación es gran positivos. Tercera, gran positivos, pero sobre todo gran negativos. Y acá, por ejemplo, en tercera está la ceftriaxona, ¿no? La ceftriaxona me cubre gran positivos como neumococo. Por eso que es de elección en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad. Y todo lo que neumococo es la principal causa. Por ejemplo, neumococo es la principal causa ¿de qué? De neumonía adquirida en la comunidad, de sinusitis, por ejemplo, de otitis, de meningitis. Ahí podría ser una alternativa a veces ceftriaxona, sobre todo en neumonía y en ese meningitis. También me cubre gran negativos, entonces puede ser útil en infecciones urinarias complicadas, por ejemplo. Por E. coli sensible, obviamente, ¿no? Que no produce cefalosporinasas. Y la tercera también es a lo que es la ceftazidima, obviamente, para pseudomonas sensibles. La cefalosporina de cuarta, que es el cefepime, solamente hay una, cefepime, me cubre gran negativos y sobre todo pseudomonas, también es un antibiótico antipseudomónico. Las de quinta, ¿cuáles eran? Ceftarolina, cetobiprol. La de quinta, si bien este empieza con gran positivos y negativos, vuelve nuevamente la de quinta a cubrir gran positivos. Y esas se usan específicamente, solamente como alternativa para gran positivo resistente, Staphylococcus marci. Alternativa, ¿no? Porque hablé que la primera línea eran otros, ¿no? Linezolid, datomicina, vancomicina, habían otro tipo de alternativas. Ahora, como les dije, las penicilinas al inicio fueron lo máximo, ¿no? Pero comenzó a haber resistencia, ¿no? Por inactivación enzimática, por hidrólisis, por las beta-lactamasas. Entonces, las beta-lactamasas son un grupo de enzimas que producen las bacterias, desde las más simples, las penicilasas, cefalosporinasas, hasta las más avanzadas, que son las carbapenemasas. Las beta-lactamasas se clasifican en varios grupos de Amber, que llaman A, B, C, D. Acá les he puesto las principales, ¿no? Y la idea justamente de inventar, por así decirlo, estos inhibidores de beta-lactamasa, los clásicos, los primeros, el ácido clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, era impedir esa inactivación enzimática y ampliar un poco el espectro de los antibióticos y hacerlos más estables frente a las enzimas. Y así tanto, por ejemplo, que agregar a la amoxicilina ácido clavulánico o a la ampicilina y sulbactam hacía que estos tengan mayor cobertura contra gran negativos, incluso contra más anaerobios.
y más estables frente a gram positivos. Como los gérmenes también cambian, eso se ha ido perdiendo un poquito, ¿no? Entonces hubo la necesidad de crear nuevos inhibidores de beta-lactamasa, avibactam, relebactam, vaborbactam, que se asocian a otros antibióticos, como les he mencionado, para cubrir, por ejemplo, las carbapenemasas, ¿no? Las serin-beta-lactamasas o las metalo-beta-lactamasas, ¿no? Porque ya los clásicos y nuevos ya no funcionan algunos. Y así probablemente se sigan creando nuevos inhibidores de beta-lactamasa. Luego tenemos los carbapenem, ¿no? Acá para acabar lo que son los beta-lactámicos. Antibióticos beta-lactámicos con un mecanismo de acción similar. Pero la ventaja de los carbapenémicos es que penetran muy bien la membrana de los gram negativos. Por eso que tienen un muy buen espectro con antibióticos gram negativos y además son más estables frente a la inactivación enzimática, a las beta-lactamasas, a las cefalosporinasas. Salvo pues que me aparezca un gram negativo productor de carbapenemasa, ahí sí la canción, ¿cierto? Eso es lo que pasa, la producción de beta-lactamasas tipo carbapenemasa, ¿no? Las metalo-beta-lactamasas que usaban como cofactor, ¿qué cosa? El zinc, ¿no es cierto? El zinc como este cofactor y la serin-beta-lactamasa que usaban a la serina como cofactor para la inactivación enzimática. Como todo beta-lactámico, obviamente me cubre gram positivos, ¿no? Me cubre estafilo y estrepto, ¿no? Pero sensible, pero jamás voy a usar un carbapenem para manejar una infección por gram positivos. Sobre todo la uso para manejar los gram negativos resistentes y pseudomonas y también anaerobios, porque tienen una buena cobertura y un buen espectro, porque son estables en esos gérmenes y penetran bien su membrana externa. No, o sea, no tiene una buena biodisponibilidad, así que tienen que ser aplicados por vía parenteral. Como todo buen beta-lactámico, tiene un buen volumen de distribución, también penetra lo que son meninges y a lo que es el MCR. Siempre acuérdense con meninges inflamadas. El imipenem puede ser inactivado en el túbulo proximal por la dihidropeptidasa. Hay una enzima, la dihidropeptidasa, que se encuentra en el túbulo proximal, que me inactiva algunos antibióticos, sobre todo al imipenem. Entonces tengo que dar un inhibidor de la dihidropeptidasa 1, que es la cilastatina. Por eso van a ver que imipenem viene acompañado de cilastatina. Y cilastatina no es un inhibidor de beta-lactamasa, es un inhibidor de esta enzima, la dihidropeptidasa 1, que inactiva algunos antibióticos como imipenem. Es un antibiótico tiempo dependiente, y en los carbapenem sí está comprobado que funcione el tema de la infusión prolongada. O sea, infundir el antibiótico en 3 horas. No darlo en bolo, en 3 horas, para que la mayor cantidad del tiempo esté por encima de la concentración inhibitoria mínima. Tiempo dependiente. Si eres alérgico a la penicilina, acá soy buena gente poniéndole 11. Algunos dicen que es menos de 1%. Menos de 1% de posibilidad de reacción cruzada con carbapenem. Hay otro antibiótico beta-lactámico que es el Aztreonam. El Aztreonam sí tiene cero posibilidad de reacción cruzada con penicilinas. Y quizás sería el de elección, el que es más limpio para pacientes que son alérgicos a penicilinas y tienen infusión por pseudomonas, porque el Aztreonam tiene también actividad antipseudomónica. Como todo beta-lactámico, diarrea por ese Clostridium, pancitopenia, como todo beta-lactámico. Imipenem, tener cuidado con las convulsiones, es epileptógeno. Entonces, en enfermedades neurológicas no se sugiere su uso. Si bien es cierto, pasa barrera hematoencefálica, en una meningitis no lo usaría, ¿no? En un ácido cerebral no lo usaría. En un paciente con antecedente de epilepsia no lo usaría porque es epileptógeno. Y eso se presenta sobre todo cuando lo doy sin dosis corregida renal. Hay que corregir siempre la dosis. Si bien es cierto, mira, acá pongo en tamaño, si tiene cobertura para gram positivos, no lo voy a usar. O sea, los beta-lactámicos cubren bien los gram positivos, pero yo los uso dependiendo del germen. Entonces, sobre todo para gram negativos resistentes y anaerobios. O sea, puede ser muy útil para infecciones intraabdominales, por ejemplo. Tenemos meropenem, imipenem, ertapenem y doripenem. Y acá los principales usos, ¿no? Ya saben que imipenem, por ejemplo, no he considerado infecciones en ¿dónde?
sistema nervioso central, ¿no? Porque es epileptógeno. Dori y ERTA, sobre todo en los que menciono acá, intraabdominales, urinarias y neumonías, sobre todo en base a estudios, ¿no? O sea, antibióticos que se han estudiado específicamente en pacientes con infecciones intraabdominales. Acá yo les pongo lo que se ha comprobado. Por ejemplo, Dori en neumonías, algunos que sí, otros que no, pero donde sí sirve pues es en intraabdominales y infecciones urinarias, para que lo tengan en cuenta. Cobertura antipseudomónica y para Acinetobacter baumannii, imipenem, meropenem, doripenem. El ertapenem no tiene cobertura contra los gram negativos no fermentadores. ¿Se acuerdan, no? Los gram negativos se dividen en enterobacterias, E. coli, ¿no es cierto? Klebsiella proteus, y los gram negativos no fermentadores. ¿No fermentadores de qué? De lactosa, glucosa. Los no fermentadores no viven en tu intestino. ¿Dónde viven? Viven en el coche de curaciones, en el rincón del hospital, viven en el hospital, son intrahospitalarios. ¿Cuáles son? Son tres, ¿no? Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, ¿cuál es el otro? Esteno, ¿te acuerdan? Estenotrofomona maltófila. ¿Se acuerdan? Estenotrofomona maltófila. Es un germen que apareció en la UCI del REBA. Estenotrofomona maltófila, Pseudomonas y Acinetobacter. Son los gram negativos no fermentadores, son intrahospitalarios. Esos gram negativos no viven en tu intestino. Gram negativos, enterobacterias, esos viven en tu intestino. E. coli, Klebsiella, gram negativos no fermentadores viven en el hospital. Son esos tres. Imimerodori, Pseudomonas, ¿no? ERTA no cubre Pseudomonas. Pasamos a los macrólidos. Ya saben que su mecanismo de acción es inhibiendo la subunidad ribosómica 50S. Acá están sus mecanismos de resistencia. ¿Qué es mejor? ¿Eritro, acitro o claritro? Depende, pues. Justamente la eritromicina, y lo mencionamos, no tiene buena biodisponibilidad, no tiene buena absorción. Entonces, cuando te digan por qué es mejor acitro, es por la biodisponibilidad. De eritro no se absorbe bien. Las que se absorben mucho mejor son claritro, es mucho más estable. Tiene una mejor biodisponibilidad, se absorbe y llega al torrente sanguíneo al sitio de acción. Estos antibióticos tienen un buen volumen de distribución, penetran bien en los tejidos y penetran bien en el intracelular. Entonces va a ser muy útil en bacterias intracelulares. ¿Saben qué bacterias son los intracelulares? Los germes atípicos. Los atípicos causantes de neumonía, ¿se acuerdan cuáles son? Micoplasma, Clamidia, Legionela, son intracelulares. Por eso que acito, clarito se usan ahí. Eritro ya no se usa mucho, ¿no es cierto? Por lo que les he mencionado. No va bien a cerebro, ¿no? Bueno, algunos conceptos de farmacocinética son tiempos dependientes y tienen buen efecto post-antibiótico, ¿no? Generalmente los antibióticos que actúan sobre la síntesis de proteínas, como los macrólidos, son los que tienen efectos post-antibióticos. O sea, luego que baja la concentración, el efecto dura de inhibición de síntesis proteína. ¿Han escuchado ustedes que para la gastroparesia diabética se usa eritromicina? O para endoscopía se usa eritromicina endovenosa, macrólidos. ¿Por qué? Porque los macrólidos tienen una composición similar a la motilina. Y la motilina es una hormona que estimula el peristaltismo. Por eso que el principal RAM de los macrólidos, y los que han tomado a veces, van a sentir dispepsia, diarreas, digestión, ese tipo de cosas. Toxicidad cardíaca. Los pacientes que tienen QT prolongado, prolongación del QT, son sensibles, si usan estos antibióticos y otros más, a hacer arritmias ventriculares malignas, tipo las torsades de pollos. Por eso que en los esquemas de neumonía, por ejemplo, te pones ceftriaxona con claritromicina, levofloxacino y alternativa doxiciclina. Abajo, alternativa doxi. ¿Cuándo uso doxi en neumonía? Justamente, macrólidos y fluoroquinolonas me pueden dar arritmias ventriculares en pacientes con QT largo. Entonces ahí no uso sus antibióticos, uso doxiciclina, uso la alternativa. ¿Para qué uso macrólidos? Bueno, los macrólidos tipo clarito, acito, tienen buena acción contra gram positivos tipo estreptococo. O sea, puede usar para patógenos respiratorios, neumococo y estreptococo piógenes.
Neumococo es principal causa de neumonía, principal causa también de sinusitis y principal causa de otitis. O sea, lo usa para esos casos. Y el Staphylococcus pyogenes es la principal causa, por ejemplo, de amigdalitis aguda. Amigdalitis aguda es causada por el piógenes y el neumococo, el resto de patologías respiratorias. Ambas pueden ser cubiertas por macrólidos, pero obviamente macrólidos que tengan buena biodisponibilidad. Bacterias atípicas son las intracelulares, Mycoplasma, Clamidia, Legionella. Y también saben qué bacterias intracelulares pueden manejar los macrólidos, las micobacterias atípicas, o sea, las micobacterias no tuberculosas. Por ejemplo, y les mencioné, ¿no? Para el Mycobacterium tuberculosis, selección es isoniazida. Pero el Mycobacterium avium, por ejemplo, que es una típica, isoniazida no sirve. Lo que sirve son macrólidos, aminoglucósidos, porque justamente van contra gérmenes intracelulares, ¿no? Y también tienen otro tipo de indicaciones. Clindamicina también inhibe la síntesis proteica, un mecanismo parecido. Inhibe la subunidad ribosómica 50S. Tiene una buena biodisponibilidad oral. O sea, en ciertas condiciones yo lo puedo dar por vía oral y va a ser tan equivalente como darlo por vía endovenosa. Hemos visto que esto también se altera según la condición del paciente. Un paciente en shock, por ejemplo, con acidosis o bajo estas condiciones, esto quizás no sea el 90%. Y algún concepto, por ejemplo, los alimentos, si bien es cierto, pueden reducir su absorción, no van a tener reducción del efecto finalmente del antibiótico. Entonces, no habría mayor problema si lo dan junto con los alimentos. O sea, la alteración va a ser mínima. Tiene buena penetración en los fluidos y los tejidos inflamados y abscesos. O sea, tiene un buen volumen de distribución. Los abscesos son producidos principalmente por qué gérmenes, ¿se acuerdan? Anaerobios. Entonces, ese antibiótico sirve bastante para gérmenes anaeróbicos y tiene buena penetración en esa zona sobre todo. Metabolismo no es renal, es hepático, entonces se podría disminuir la dosis cuando tiene paciente falla hepática, según el CHAI. Es un antibiótico tiempo dependiente, pero también inhibe toxinas bacterianas. Como inhibe síntesis de proteínas, inhibe la síntesis de ciertas toxinas bacterianas. ¿Se acuerdan de alguna en especial? En el Staphylococcus aureus, una toxina había, la PVL, la Panton Valentine Leucocidin, ¿se acuerdan? PV chica L, Panton Valentin Leucocidin. ¿Sí se acuerdan? Ya, esa enzima es producida por el estafilococo resistente comunitario y esa enzima produce abscesos. Entonces, la clindamicina, les he dicho en la clase anterior, es una alternativa vía oral para pacientes con celulitis con estafilococo resistente. Y la ventaja es que la clinda inhibe la síntesis de esa enzima que produce abscesos. ¿Por qué? Porque es un antibiótico que inhibe la síntesis de proteínas. Y las toxinas justamente van a depender de la síntesis que ocurre en las bacterias. El RAM, quizá más conocido, es la diarrea por clostridio. O clostridioides difícil, que es como se le conoce ahora, ¿no? La diarrea por clostridio entra dentro de lo que es el concepto de diarrea intrahospitalaria. Y así como hay neumonía hospitalaria, también hay diarrea intrahospitalaria. ¿Ya? Cuando tienes un paciente que usa antibióticos, ¿qué antibióticos? Aminopenicilina, cefalosporinas, clindamicina, y tiene diarrea el paciente, tienes que pensar que puede ser un clostridio difficile. Y el espectro es muy amplio, desde diarrea acuosa común y corriente, hasta un cuadro de disentería, con diarrea purulenta, expulsión de membranas, conocido como colitis membranosa. Porque este clostridio me produce toxinas. Y las toxinas me esfacelan, me separan la mucosa del intestino y se forman como membranas que el paciente bota. Ese paciente se muere, se perfora y se muere, hace peritonitis. Eso es lo que nunca van a ver. Lo que van a ver es la diarrea común y corriente por clostridio. Usuario de cefalosporinas, aminopenicilina clinda, hace diarreas, pensar en clostridio. ¿Cómo lo diagnostico? ¿Cómo ya tiene diarrea? ¿Cómo confirmo mi sospecha que es clostridio? ¿Qué le pediré? Examen de heces. ¿Qué le piden examen de heces? Cultivo. ¿Por qué creen que se llama difícil? Porque es difícil cultivo. Por eso la encuesta así.
Entonces le pido toxinas para Clostridium en heces. Los anaerobios son de difícil cultivo, y a este le pusieron así, difícil cultivo. No se cultiva. Toxinas en heces para Clostridium. Anaerobios no se pueden cultivar. Clinda es muy bueno para estafilo y estrepto, sobre todo estafilo incluso resistente comunitario. Productor van a revisar de la PVL, Panton Valentine Leucocin. También me sirve para anaerobios y donde hay absceso, ¿no? Mire, infecciones de piel y partes blandas, intraabdominales, neumonías complicadas con empiema y absceso. Cuando hay absceso, tengo que pensar que están metidos anaerobios. Así no encuentren cultivo, porque anaerobios no los puedes cultivar, o sea, bien raro que te salga un cultivo que hagan aislado anaerobios. Pero yo lo voy a sospechar cuando hay absceso. Quinolonas, inhibición de la topoisomerasa 2 y 4, o sea, me inhiben lo que es la síntesis de ADN, y como me inhiben el ADN, no puedo darlo pues en niños y en gestantes, ¿no? Que el ADN está que se reproduce y bueno, hay problemas en esos pacientes. Cipro, por ejemplo, Levo tienen una excelente biodisponibilidad, yo los puedo dar por vía oral y funcionan, llega hasta 99%, claro, bajo ciertas condiciones. Tiene un buen volumen de distribución, o sea, va bien a los tejidos, también tiene una buena penetración intracelular. Por eso que en tuberculosis usamos fluoroquinolona, ¿no? Moxifloxacino y Levo se usan en lo que es tuberculosis, porque la TB, el Mycobacterium, es un bacilo intracelular. Cipro y Levo se eliminan por vía renal y hay que corregirlo. Moxifloxacino se elimina por vía hepática y hay que corregirlo ahí. Es un antibiótico de concentración dependiente, hay que darlo a la dosis mayor posible para que haga efecto y tiene buen efecto postantibiótico. Recuerden que concentración dependiente depende más que nada del pico que haga, ¿no es cierto? Incluso puedo darlo cada 24 veces, sin mayor problema. Quizás ese también me produce prolongación del QT y torsades de Points. Cuidado con los pacientes con síndrome de este QT largo. Como me inhibe lo que es la síntesis del ADN, me puede también dar riesgo de lo que es ruptura de tendones, sobre todo el tendón de Aquiles. Ahora, ¿por qué es específico el tendón de Aquiles y no de otro lado? Porque teóricamente es el que más se usa, ¿no? Todo el día estás caminando, el tendón de Aquiles se para estirando. Pero una vez en el hospital, por ejemplo, un paciente que le dimos levofloxacino, un día amaneció con el dedo caído porque se le había roto el tendón extensor. O sea, puede también pasar. Ruptura de tendones, sobre todo el tendón de Aquiles. Espectro. Me cubren cocos gram positivos, pero yo no voy a usar fluoroquinolonas para cocos gram positivos. Sobre todo voy a usarla para bacilos gram negativos, sensibles, tipo E. coli, enterobacterias. Y también tiene cobertura para pseudomonas, cipro y Levo, no moxi, cipro y Levo. Hay el concepto de lo que son las fluoroquinolonas respiratorias. Levofloxacino y moxifloxacino son fluoroquinolonas respiratorias, porque me cubren neumococo y los gérmenes respiratorios atípicos, Mycoplasma, Clamidia, Legionella. Mira, Levo y Moxi me cubren neumococo y me cubren los gérmenes respiratorios atípicos, ¿no? Mycoplasma, Clamidia, Legionella. Por eso que se llaman fluoroquinolonas respiratorias. Cipro no me cubre neumococo. Entonces, para manejar una neumonía comunitaria, ¿usaré Cipro? No, ¿no es cierto? Cipro me cubre gram negativos, E. coli, por ejemplo, ¿no? Infección urinaria no complicada, sensible. Pero para neumonía sí podría usar levofloxacino, moxifloxacino, porque son fluoroquinolonas respiratorias. Recuerden los que me cubren Pseudomonas aeruginosa. Aminoglucósidos, estos también inhiben la síntesis proteica, la subunidad ribosómica, la 30S, mala absorción oral, excepto uno que es la paromomicina, que se usa para unos protozoarios intestinales, pero no es de uso común tampoco en algunos pacientes de VIH. Pero como tienen mala biodisponibilidad, se da por vía parenteral, pues, ¿no? Que es la amicacina, la gentamicina sobre todo, ¿no es cierto? Estos antibióticos tienen un bajo volumen de distribución, o sea, sobre todo lo vas a encontrar en el torrente sanguíneo, no van bien a los tejidos, como les mencioné, ¿no? O sea, serán útiles en ¿qué? Bacteremias, por ejemplo, bacteremias. Pero si tienes un absceso, tienes una neumonía, no van a llegar bien a ese tejido, ¿no?
Ya saben que los aminoglucósidos van por vía renal, tienes que tener cuidado con ese tema. Es concentración dependiente, en algunos casos me permite darlo cada 24 horas y tiene un efecto duradero post-antibiótico, ¿no? Los RAMs de aminoglucósidos, los que todos conocen y se acuerdan, toxicidad renal y auditiva, y el que se olvida, toxicidad neuromuscular. Por eso van a encontrar que está contraindicado dar aminoglucósidos en una miastenia o en un Guillain-Barré. No vaya a ser que el paciente sea piña y aparte de la miastenia de Guillain haga el RAM neuromuscular por el aminoglucósido y la parálisis empeore. Pero son los 3 RAM principales que tienen que acordarse de lo que son los aminoglucósidos. Recuerden corregirlos según función renal. Bacteriemias, ¿por qué? Porque tienen un volumen de distribución alto o bajo. Bajo volumen de distribución. Pueden usarse en misiones urinarias y, acuérdense, pseudomonas aeruginosa, sobre todo amikacina y tobramicina. Son antibióticos antipseudomoniales. Y por último, lo que es la vancomicina, inhibe también la génesis de la pared celular, uniéndose a los precursores de los peptidoglucanos de la línea de alanina. Ya hablamos del mecanismo de resistencia la semana pasada, modificación del sitio de acción en algunos casos. No tiene una baja biodisponibilidad, ¿no? Solamente hay una indicación de vancomicina bioral, que es diarrea por Clostridium, para que actúe localmente en el intestino. La única indicación. El resto se da por vía parenteral. Es un antibiótico hidrofílico, es muy bueno para bacteriemias, pero también se distribuye a ciertos tejidos. No pasa bien las meninges. Sin embargo, es la alternativa que tenemos para neumococo resistente. O sea, esquemas antiguos de meningitis por neumococo se daban penicilinas. Excelente penicilinas, ¿no? Pero comenzaron a salir las penicilasas, pues, encima. Entonces damos cefalosporinas. Pero comenzaron a salir las cefalosporinasas. Entonces, alternativas, carbapenem, vancomicina. Aunque no pasa bien, pero se puede dar como alternativa. Excreción renal, hay que corregir según función renal. Antibiótico tiempo dependiente, ¿no? RAMS, el RAM que tienen que recordar, ¿eh? Síndrome de hombre rojo, por infusión rápida de vancomicina. Infundes rápido, el paciente se pone eritematoso. Solución, no suspender, disminuir la velocidad de infusión, pasarlo más de 1 hora. Y en general, banco siempre pásenlo más de 1 hora, porque es una reacción en relación a la velocidad de infusión del antibiótico, ¿no? Cuidado también de usarlo con otros nefrotóxicos, ¿no? Con AINES, etc. ¿Para qué usamos vancomicina? Sobre todo para cocos gram positivos resistentes. Estafilo resistente, meningitis por neumococo resistente, diarrea por Clostridium pero vía oral. Como tiene buen volumen, un bajo volumen de distribución, o sea, llega bien a torrente sanguíneo, bueno para bacteriemias. Entonces, hemos recordado los principales grupos de antibióticos. Se dan cuenta que no es muy difícil, ¿no? El concepto sobre todo es, si ustedes revisan, van a ver que los antibióticos cubren casi todos los gérmenes, ¿no? Pero no significa que los voy a usar para todos los gérmenes. O sea, voy a usarlos para gérmenes específicos por cuestiones de resistencia y sensibilidad. Y los gérmenes han ido evolucionando, por eso que los antibióticos también han ido evolucionando también en su espectro de acción. Eso sería todo, bueno. Entonces, estamos terminando la última clase por vía virtual.